Buen día, estimados estudiantes. Para consolidar y cerrar la sesión, ayúdanos a eliminar la violencia contra niñas y mujeres. Tenemos el presente video que esperamos pues que sea de su agrado. Para ello tenemos la introducción que consiste en esto. La violencia contra la mujer es un asunto de suma relevancia y gravedad para todas las personas. Constituye grave problema tanto para la salud pública como para los derechos humanos. Su impacto es a corto plazo y largo plazo, porque incluye múltiples consecuencias como físicas, sexuales, psicológicas e incluso hasta mortales para las mujeres. Pero, ¿qué será la violencia contra la mujer? Según la OMS, es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. ¿Qué tipo de violencia existen? La física se refiere a empujones, tirones de pelo, pellizcos, apretones, golpes y patadas, golpes con objetos, incluso hasta provocarle a la mujer al feminicidio. La violencia sexual, en cambio, es obligada la mujer mediante la fuerza física o amenazas psicológicas a realizar cualquier acto sexual, pero sin su voluntad. La violencia psicológica ya son las amenazas, humillaciones, presión emocional, con el propósito de hacerla sentir insegura y sin control de su vida y decisiones. Esta también baja la autoestima de la mujer. La violencia económica es cuando intenta controlar a la mujer a través de la entrega de dinero necesario para su manutención propia y de sus hijos, pero también constituye cuando se apropian del dinero que ganó la mujer con su trabajo. Por último, tenemos la violencia simbólica. Es muy sutil e indirecta que muchas de las mujeres no nos damos cuenta. Se aplica mediante gestos, peticiones, humor, incluso por medio de imágenes. Ejemplo, decirte que no vayas a ver un partido de fútbol porque te aburrirás y lo hace esto con un beso. Aquí te damos las manifestaciones de los tipos de violencia. La física daña tu cuerpo, la psicológica daña tu autoestima, la sexual se apropia de tu sexualidad, la simbólica refuerza roles y estereotipos, la patrimonial y económica se apropia del dinero y de los bienes. ¿Cuáles son las señales que alertan la violencia? Bueno, las señales que van a poder de alguna manera, ¿no?, alertar la violencia es que quiere saber el hombre de lo que haces y con quién estás en todo momento. Controlas tus mensajes o llamadas del móvil y redes sociales. Es muy celoso, hasta incluso la forma como te vistes, porque piensa que tú le vas a ser infiel. Te manipula, te insulta, te hace sentir culpable cuando haces algo que no le parece bien a él. Te amenaza con hacerte daño si alguna vez tratas de salir de ese círculo de violencia. Te impide relacionarte con tus amigas o tus amigos. ¿Qué debes hacer o cómo debes actuar frente a este tipo de violencia? Debes alejarte de inmediato del agresor. No te quedes callada, pide ayuda a los profesionales para que no sufras traumas. Denuncia al agresor. Recuerda que la violencia se disfraza de amor, por ello se debe estar alerta ante cualquier actitud o comportamiento que la otra persona tenga para no aceptarlo como normal. ¿Cuáles son los factores que predisponen? A ver, aquí estos factores son para el victimario y la víctima. El victimario, el factor de riesgo es que haber sufrido maltrato infantil o haber presenciado escenas de violencia en la familia. Otro, uso nocivo del alcohol y las drogas. Otro, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. Otro, trastorno de la personalidad antisocial. En la víctima, ¿qué puede estar pasando en la víctima? Haber presenciado escenas de violencia entre los progenitores, exposición a maltrato durante la infancia, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género, lo que significa que el victimario y la víctima han sufrido violencia en su infancia y por eso es que uno hace violencia y el otro acepta la violencia. Muy bien.
Ahora continuamos. ¿Cuáles son las consecuencias en la salud? Por ejemplo, en la salud tenemos que hay muchas consecuencias, dentro de las cuales pueden ser físicas como las cefalias, dolores y trastornos gastrointestinales, lesiones leves, o graves, hasta producirte la muerte. Embarazos no deseados por los maltratos, los golpes pueden provocarte abortos o también quizás, ¿no? Problemas ginecológicos, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer. Otra de las consecuencias es las psicológicas, depresión, trastornos alimenticios, estrés postraumático y suicidio. Tenemos un caso aquí de Avi Agreda, la joven que murió tras ser quemada en un autobús en Perú y cuyo caso pone al foco en la violencia contra la mujer. Carlos Javier Hualpa Vaca, de 36 años, confesó que fue el quien quemó a Avi Agreda en un bus en Lima. Las brutales quemaduras que sufrió Avi en un autobús de Lima llevaron a este viernes la vida de la joven de 22 años. ¿Qué ocurrió? A fines de abril, Agreda iba en un vehículo de transporte público camino a su casa, pero acabó en un hospital. Cuando circulaba por Miraflores, un distrito acomodado de la capital, Carlos Javier Hualpa Pacas, de 36 años, subió en el autobús encapuchado. Este, ex compañero de trabajo de Ágreda, roció con gasolina a la muchacha y le prendió fuego. La joven, nacida en la sierra del norte del país, quedó con el 60% de su cuerpo quemado y fue internada en una unidad de cuidados intensivos de salud. La policía detuvo a Hualpa Vacas al día siguiente de la agresión. Al inicio negó haber cometido el crimen, pero cayó en contradicciones al declarar a la policía y finalmente confesó haber cometido el ataque. El hombre dijo que no había querido matar a su víctima, sino solo desfigurarla. ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de violencia se ha identificado? Bueno, eh, hay agresión, hay violencia, claro que sí. Entonces, ¿qué tipo de violencia se ha identificado? Violencia de tipo física, ¿ya? Violencia de tipo física. Seguimos entonces. Más que escuchar, esperemos pues que veas las imágenes para que respondan las preguntas de abajo. ¿Ya? ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de violencia se ha identificado? Bueno, vamos entonces a observar el video. Miro al espejo y veo las marcas en mi piel, de tu amor en mi ser, de mi dolor. Veo las cicatrices y me lleno de rencor, de tu amor en mi ser, de mi dolor. Ofreciste solo Dios respirar a tu mar.
Muy bien. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de violencia se ha identificado? Como verán, estimados estudiantes, eh, hemos observado varios tipos de violencia, ¿verdad? Física, verbal, simbólica, varios tipos. Entonces, es más, esa mujer ya decidió no más, ¿no? Entonces, eh, hemos observado entonces el video. Eh, Aquí le damos una línea, ¿no?, de cómo luchar contra la violencia, llamando a la línea 100. Eh, bueno, estimados estudiantes, esperamos pues que con este material se sientan las mujeres empoderadas y eh, eliminemos entonces ya la violencia contra la mujer. Hasta allí ya no más violencia. Subamos nuestra autoestima, estimados estudiantes, ¿ya? Y pues con todo esto que han recibido, esperamos pues que ya eh, puedan de alguna manera estar preparados para desarrollar el formulario Google, que a continuación se les va a colocar en la presente sesión, ¿ya? Agradecidos, estimados estudiantes, hasta una nueva oportunidad entonces.